Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina y esta es la clase número 6 de nuestro curso de soteriología. Recuerden que la palabra soteriología viene del original griego que significa salvación, así que estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la gracia, las doctrinas de la salvación. Así que en esta sexta clase vamos a considerar nuestro tema que lo vamos a titular La perseverancia de los santos o la perseverancia de los salvos. El concepto de perseverancia va a surgir desde las mismas páginas de la Biblia y no voy a esforzarme hoy para definir qué es la perseverancia de los santos o de los salvos. Lo que sí yo quisiera que ustedes entiendan en primer lugar es que la perseverancia es efecto y no causa. Recuerden que hay un principio cosmológico, que toda causa tiene su efecto. Entonces tenemos que preguntarnos si la perseverancia es causa para la salvación. O sea, yo me salvo porque persevero. La debilidad de ese argumento arminiano o wesleyano es que la salvación me la estaría ganando yo, porque yo al final tendría parte de gloria, de la gloria que le pertenece a Dios. Bueno, Señor, mira, si no me esfuerzo, si no hago esto y aquello, si no hubiese perseverado, mira, no me hubiese podido salvar. Así que me llevo una parte de la gloria. Así que la perseverancia no es la causa de la salvación, sino más bien es el efecto de que verdaderamente yo fui santificado por Dios, de que verdaderamente yo fui justificado, de que verdaderamente yo fui salvado, de que verdaderamente yo fui regenerado, de que verdaderamente yo nací de nuevo. Voy a mostrar la evidencia por la perseverancia. Así que cuando en Mateo 24 se dice el que persevere hasta el fin, aunque el contexto de ese pasaje que está en forma descriptiva, el que persevere hasta el fin, este será salvo, más bien es el de estar en peligro, en persecución. Sin embargo, el texto no está sugiriendo que la perseverancia es la causa para la salvación. Más bien está describiendo que los verdaderos salvos van a mostrar la evidencia a través de la perseverancia. Más bien está diciendo que la perseverancia es la evidencia de que verdaderamente somos salvos. A eso se le conoce en gramática inferencia por la evidencia. Tengo la evidencia, de la evidencia concluyo, deduzco o asumo que o deduzco que o infiero que soy salvo. Ese es el planteamiento. Vamos a leer 1 Corintios 1:30 al 31, donde dice, mas por él, o sea, por Dios, porque el contexto está hablando de cómo Dios escogió a lo más vil, a lo menospreciado, a lo tenido en poco. Entonces, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios ustedes están en Cristo Jesús. Esto responde a mi último debate que yo tuve con un ministro del Evangelio llamado José Luis Collado. Él sacó la frase de Efesios, la palabra clave es en Cristo Jesús. Para ser predestinado, para ser salvo, para estar sentado a la diestra de Dios, yo tengo que estar en Cristo, pero si yo no estoy en Cristo, ya perdí. El problema de ese argumento es que, ¿cómo yo llego a estar en Cristo? 1 Corintios 1:30-31 responde a eso. ¿Cómo es que yo llego a estar en Cristo? ¿Yo estoy en Cristo por mi propia voluntad? ¿Yo tengo la capacidad de permanecer en Cristo, de estar en Cristo por mi propia fuerza? ¿O es que hay alguien haciendo que yo esté en Cristo? Bueno, precisamente 1 Corintios 1:30-31 responde a esa gran interrogante. Mas por Dios, el contexto está hablando de Dios, mas por Dios ustedes están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús porque Dios me hizo estar en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. La causa o la razón o el motivo por la cual yo estoy en Cristo Jesús es Dios mismo. Por Él ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas es Cristo hecho por Dios para nosotros: sabiduría, justificación, en Cristo yo fui declarado justo; santificación, en Cristo yo fui declarado santo; y redención, en Cristo yo fui salvado o redimido o comprado. Y Él es la sabiduría, porque de eso habla Pablo, del misterio de la cruz. ¿Para qué? Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay una razón por la que Dios es el responsable de que yo esté en Cristo.
para que yo no me dé gloria y digo, oh, llegué hasta el final porque fui fuerte, porque fui valiente, porque perseveré, porque hice aquello, porque me mantuve en Cristo. Yo no, la razón por la que yo me mantengo en Cristo y estoy en Cristo es porque Dios está haciéndolo, es porque depende de Dios, es porque Dios ha hecho una obra para que cuando yo me gloríe en el Señor. Qué bueno es el Señor y no, oh, qué bueno soy yo para perseverar y mantenerme. ¿Ven la perspectiva? A veces podemos pensar, sí, pero yo fallo, yo peco, yo hago esto y lo otro. Bueno, les tengo una buena noticia. No existe tal cosa como supercristianos. No hay supercristianos. Nosotros seguimos fallándole a Dios. Mira, el cristiano puede descuidarse. El cristiano desobedece a Dios, puede desobedecer a Dios. El cristiano se puede enojar contra su propio hermano, si no, no estuviera en las exhortaciones. En pocas palabras, el cristiano peca. De hecho, 1 de Juan 1:8 en adelante habla, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. Nosotros seguimos fallando a Dios. No podemos reconciliar a veces cómo es que yo soy salvo y actúo de esta u otra manera y a veces peco y a veces fallo y a veces desobedezco y a veces me enojo y a veces actúo de esta y otra manera y yo no puedo creer que me voy a salvar a pesar de yo ser imperfecto. Bueno, la buena noticia es que no existe supercristiano. Yo soy salvo porque Dios, el Padre, me mantiene en Cristo. Esa es la única razón. Hay dos preguntas que yo quisiera hacer. Número uno, ¿sabe Dios que yo soy imperfecto? ¿Sabe Dios que tú eres imperfecto? La respuesta es afirmativa. Por supuesto que sí, porque Dios es omnisciente. Si Dios sabe que tú eres imperfecto y que yo soy imperfecto, la pregunta es, ¿para qué me escoge si la salvación va a depender de mi perseverancia, de mi bondad, de mis méritos? Si va a depender de mis méritos, yo nunca voy a llegar al cielo, nunca me voy a poder salvar, porque yo soy imperfecto y seré imperfecto hasta que Cristo venga. Por eso Pablo escribe a los filipenses cuando oró por ellos y dice que él estaba persuadido de que el que comenzó la obra en nosotros, en vosotros, hablando de los filipenses, la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de la venida. Es decir, que yo nunca voy a ser perfecto. Y Dios lo sabe. Y desde mi imperfección Dios me escogió y me puso en Cristo, sabiendo que yo iba a seguir pecando, sabiendo que yo iba a desobedecer eventualmente, sabiendo que yo me iba a enojar contra mi hermano, iba a pecar, iba a hacer esto y aquello. Dios lo sabía. Por eso es que el que quiere tener una salvación por obras, o que quien quiera decir la salvación se pierde, sencillamente está haciendo depender la salvación de sus buenas obras o de sus méritos y nunca la va a obtener. La va a tener hoy, mañana va a estar inseguro de que la tiene o no la tiene. Precisamente porque no entendemos que cuando Dios decide salvarme, Él vio mis imperfecciones. Es más, la segunda pregunta, ¿conoce Dios el futuro del creyente? Dios sabía que en la línea del tiempo, a lo mejor yo iba a estar contento un tiempo y en la línea del tiempo, en el proceso de mi caminar cristiano, me iba a descuidar espiritualmente, iba a desobedecer espiritualmente, me iba a enojar contra mi hermano, iba a agarrar enojos y rabias contra mis hermanos y mis amigos y mis vecinos, etc. Y que yo iba a pecar. Y si Dios sabía, ¿para qué me escogió entonces? Bueno, porque la salvación no depende de mí. Eso nos va a llevar a mi segundo punto. ¿De quién es la salvación? Tenemos que preguntar, ¿de quién es la salvación? ¿De quién depende la salvación? Hay tres opciones. La primera opción es, la salvación es de Dios. Si es de Dios, esto se conoce como monergismo. ¿Qué es el monergismo? Dios es el autor de la salvación de principio a fin y salva perfectamente desde el principio hasta el final. La segunda opción es que la salvación es del hombre. Esto sería humanismo. Dentro del humanismo está el subjetivismo, está el relativismo, está el fideísmo, está todo lo que nace del hombre. Pero si la salvación es del hombre, no necesito la intervención de Dios. Yo tengo que decidir, yo tengo que buscar a Dios y no necesito la intervención del Espíritu Santo. Por eso algunos han tratado de reconciliar ambas cosas y decir, no, la salvación es de ambos. Es decir, es de Dios, es del hombre. Ven una relación pactual o de pacto entre Dios y el hombre. Algunos me han comentado eso. Y como Dios elige al hombre, Dios hace una parte, me concede una gracia previsiva o de prevención. Y luego yo entonces decido por mi libre albedrío y hacemos un convenio Dios y yo. Dios me salva un 50% y yo hago el otro 50%. Prácticamente ese es el planteamiento. Y esto se le conoce como sinergismo. El problema de esto es que si la salvación depende de ambos, quiere decir que Dios no es
mi perfecto Salvador, ni tampoco es mi eficiente Salvador, ni tampoco es mi suficiente Salvador. Yo no estoy muy de acuerdo con las oraciones que se hacen muchas veces en los púlpitos o en las campañas evangelísticas, donde se invitan a los pecadores y se les dice repitan esta oración. Pero me encanta de verdad, y lo digo con honestidad, la oración que se ha construido para llamar al pecador al arrepentimiento. Tiene una frase esa oración que dice: te acepto o te recibo como mi único y suficiente Salvador. Suena hermosa esa frase, pero podemos nosotros decir que Dios o Cristo es verdaderamente nuestro único y suficiente Salvador en la práctica. Si enseñamos que la salvación se pierde, o si hacemos depender la salvación de Dios y del hombre, entonces Cristo no es mi único Salvador, Dios no es mi único Salvador. Hay dos Salvadores: Dios que me salva imperfectamente, proveyendo una gracia, pero no completando la obra, y la segunda parte de la obra la completo yo. Entonces Dios es Salvador y yo soy Salvador. Por eso Pablo a los Corintios les va a decir que por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, para que la gloria sea de Él, para que cuando nos gloriemos en el Señor. Esa es la idea. Entonces, entendiendo esto, tenemos que descartar el sinergismo. La salvación no depende de Dios y el hombre en una relación pactual o de pacto, en un convenio, en una sinergia, nos unimos los dos, un 50 Dios y un 50% yo, porque eso es implicar que hay dos salvadores, Dios, y además implicar que es Dios me salva, pero no perfectamente y no completamente. Por lo tanto, es ilógico y absurdo llamarlo Salvador, y menos único Salvador y suficiente Salvador como las oraciones de las campañas evangelísticas. Tampoco depende del hombre, porque caeríamos en el humanismo y el hombre falla. Y cuando el hombre falle en cualquiera de sus postulados humanistas, lamentablemente se va a caer también la salvación. Así que la única opción que nos queda es que la Biblia responda. Jonás 2:9 y Salmo 3:8 nos dice que la salvación es monergista. La salvación es del Señor, es de Jehová, es de Dios. Jonás 2:9 y Salmo 3:8. Pasemos entonces a considerar qué es la perseverancia de los santos o la perseverancia de los salvos. Noten ustedes la doctrina, perseverancia de los santos. ¿Por qué persevero? Porque soy santo. Santo significa apartado por Dios, porque Dios ha iniciado algo en mi vida. Es porque Dios ha comenzado algo en mi vida. Dios me movió del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y como soy santo, como efecto voy a perseverar. No es que yo persevero para ser santo, no, persevero porque soy santo. Y lo mismo puedo decir: si soy santo, si Dios me santificó, entonces Dios me salvó, Dios me regeneró, Dios me justificó, Dios me declaró justo, Dios me glorificó, como dice Romanos 8 del 30 en adelante. Si eso es así, entonces la perseverancia es un efecto y no lo puedo hacer yo en mis fuerzas. Dios está en el asunto, Dios me está ayudando, Dios me está proveyendo de los recursos para que yo pueda llegar hasta el final y conquistar lo que Dios me ha prometido. Así que vamos a definir la perseverancia de los santos en 4 columnas fuertes de donde se desprende este concepto de perseverancia de los santos. Número 1, la voluntad del Padre. Número 2, la unidad del Padre con el Hijo en el plan de salvación. Número 3, la oración de Cristo de Juan 17. Y número 4, la persuasión apostólica, no solamente de Pablo, sino de Pedro, de Judas y de muchos otros apóstoles, incluso los autores bíblicos del Antiguo Testamento, los salmistas, entre otros. Vamos a ver el primer elemento, la voluntad del Padre. Vean lo que dice Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que la frase vendrá a mí es sinónimo de creer. Va a creer. ¿Por qué? Porque hay alguien que está causando que alguien crea o que venga a Cristo. ¿Por qué venimos a Cristo? Es la doctrina que vimos anteriormente, la gracia eficaz, la gracia efectiva o el llamado eficiente o efectivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Padre es el que causa la salvación, es el que hace que yo venga a Cristo. Y dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, si venimos a Cristo es porque el Padre de manera sobrenatural nos ha traído a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, es decir, que creemos en Él, el Padre no nos echa fuera. Y no hay una condición, no dice a menos que hagas esto, hagas aquello, hagas lo otro. No, sencillamente la acción está completada. El Padre hace una parte, el Hijo me recibe
y no me echa fuera porque el Padre está involucrado en mi salvación, en mi fe. Dice, porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que el Padre envió a Cristo con una voluntad ya definitiva. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Ya vimos cuál es la voluntad, que Cristo no va a echar fuera a aquel que le dé, pero también dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, que desde el momento en que el cristiano cree en Cristo, cree porque el Padre se lo ha dado a Cristo. Y Cristo dice que dentro de la voluntad de Dios decretiva, no la voluntad declarativa, sino la voluntad decretiva, la voluntad de decretos, Dios ha determinado inmutablemente que el creyente que le dé a Cristo, Cristo lo va a recibir, no lo va a echar fuera y no va a perder nada o a ninguno de esos que el Padre le dé a Cristo, sino que más bien a esos van a ser recibidos por Cristo y van a ser resucitados en el día postrero. Vean que desde que llegamos a Cristo hasta el día futuro postrero, Cristo no dice, les prometo que los voy a resucitar. No, lo afirma categóricamente, dice, los resucitaré en el día postrero. O sea que hay una seguridad en la salvación basado en estos dos versículos preciosos del Evangelio, 3 versículos. La segunda cosa que vemos es la unidad del Padre e Hijo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, dice Cristo, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vean, no perecerán jamás. A menos que, algunos dicen sí, a menos que dejen de oír al Señor, pero es que las ovejas nunca van a dejar de oír al Señor. Nunca van a dejar de oír al Señor porque sería agregarle al texto lo que no dice el texto. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Está hablando de que Dios es todopoderoso y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay una doble mano protegiendo las ovejas que vienen a Cristo porque el Padre se las da a Cristo. Y Cristo dice, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Juan 10, 26 al 30. ¿Qué quiere decir que esto cuando yo y el Padre uno somos? Es que los dos estamos unidos en este propósito salvífico, en este propósito de proteger y cuidar la oveja que el Padre me dé. ¿Habrá alguna fuerza en el universo o alguna cosa que pueda arrancar esa oveja de la mano de Cristo y de Dios? Si Cristo es todopoderoso porque es Dios y Dios el Padre es todopoderoso porque es Dios y ambos están involucrados en el plan salvífico, en un acuerdo de unidad entre el Padre y el Hijo para mantener esa oveja y que nadie se la arrebate de la mano, y Cristo acude a los atributos de omnipotencia de Dios. Nadie es más grande que el Padre. ¿Cómo es posible que alguien pueda arrancar la oveja de mis manos? ¿Ven entonces cómo es que la perseverancia de los santos está incluida dentro de estos versículos? Nadie la va a arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. ¿Será que va a fallar Cristo en eso? ¿Será que Cristo va a fallar en que esas ovejas que el Padre les dé, bueno, esta que se pierda, no va a llegar hasta el final? No les voy a dar vida eterna. No. Cristo va a darle vida eterna. Cristo las va a guardar y estas ovejas le van a seguir. La condición para que estas sean ovejas es que el Padre las traiga y se habilite que ellas sean verdaderamente ovejas, por decirlo de alguna manera. Si son ovejas, van a oír al Señor, van a seguir al Señor. ¿Ok? Y el Señor les da vida eterna y el Señor las va a resucitar en el día postrero y nadie se las puede arrebatar de la mano del Padre. Vamos a ver lo que dice Cristo en su oración antes de morir en la cruz. Dice, yo ruego por ellos, hablando con el Padre, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, nuevamente las ovejas, aquellos que vienen a Cristo, los que creen, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hay una unidad, repito, entre el Padre y el Hijo en el plan salvífico, y he sido glorificado en ellos. A los que me has dado, guárdalos, pide Cristo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta oración
no la ruega Cristo solamente por sus discípulos, sino también por los que habrían de creer. Jesús está orando para que el Padre guarde a aquellos que Él les había dado y a los que habrían de creer en el futuro. ¿Será que la oración de Cristo fue contestada? Hebreos 5 nos dice que el Padre contestó esa oración a causa de su temor reverente. Así que esto asegura la salvación de los creyentes, de los genuinos, de los santos, de los hombres y mujeres que han respondido al Evangelio por el efecto, por el poder del Espíritu de Dios, porque el Padre los ha traído a Cristo. Y por último, veamos la persuasión apostólica. Pablo está persuadido de algo. Dice, doy gracias, en una oración que tiene Pablo hablando con los filipenses en su carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión, por la comunión de ustedes en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay una persona que esté más persuadida de que el Dios que comenzó la obra en nosotros, ve que nosotros somos salvos, nosotros somos santos, nosotros somos cristianos, no por nuestra propia cuenta ni por nuestro albedrío, sino que Dios comenzó la obra en nosotros, como el mismo Cristo dijo en Juan 16, que el Espíritu de Dios, el Paráclitos de Dios, Él nos iba a convencer de pecado, justicia y juicio. La obra la comienza Dios. Y si Dios la comienza, Él la va a completar. Y no hay una condición en el medio. Él dice, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sigo siendo imperfecto, yo sigo equivocándome. Pero como la salvación es del Señor, y el Señor es el que ha comenzado la obra, Él la va a completar hasta el día final. Y Pablo tiene una frase aquí, dice, estando persuadido de esto. O sea, si hay alguien que estaba más seguro de la salvación de los creyentes, era el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice hasta que ustedes fallen, hasta que ustedes pequen. Si ustedes pecan, hasta ahí llegó el Señor. Así que pórtense bien, filipenses, ¿ok? No, aunque Dios nos dice que nos portemos bien, pero como efecto de que verdaderamente somos salvos, en respuesta de gratitud a Dios. Veamos lo que sigue diciendo Pablo. Por ejemplo, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la salvación no está segura, ¿cómo podremos tener paz? Yo no tendría paz, yo no dormiría, yo estaría asustado. Eso es como andar haciendo malabarismo. Yo no sé si soy o no soy, si estoy o no estoy en Cristo, no sé si verdaderamente soy salvo o no soy salvo. No, yo tengo paz, y la paz la tengo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación es del Señor. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versiones tardías agregaron la segunda parte de este versículo que dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa porción de la Escritura no está en los manuscritos más antiguos, más exactos. No, simplemente dice el texto, ningún juicio, en el original, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está todo. Romanos 8:1 dice eso. También dice, el cual también, 1 Corintios 1:8-9, ya lo vimos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado a la comunión del Evangelio desde el principio. Dios es fiel, Dios es fiel. Acude Pablo a la fidelidad de Dios y dice que Dios nos va a confirmar hasta el fin, y no inserta una condición, a menos que, no dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. ¿Por qué yo voy a salir ileso como irreprensible? Irreprensible significa que Dios no tenga nada que decir de mí, nada por qué acusarme en el día del juicio, en el día del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, porque Dios me confirma hasta el final. Dios lo está haciendo, Dios me está guardando. Y Pablo dice, fiel es Dios, quien nos guarda en la comunión del Evangelio hasta el día final. Así que eso me hace a mí que, aunque yo sigo siendo imperfecto aquí, el día que Cristo aparezca, Él me perfeccionará y Dios me encontrará irreprensible por la misma obra de Él. ¿Cómo no darle gloria a Dios por eso? Qué buena esperanza. Sigamos viendo lo que dice Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, mi vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, es como que yo estoy muerto para el mundo.
Y mi vida, misteriosamente, hay una unidad tan perfecta entre el creyente y Cristo, que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Donde está Cristo, ahí estoy yo. Está garantizada mi salvación. Esto es maravilloso. Colosenses 3:1-3. Judas también escribió y dijo: y a aquel que es poderoso para guardaros. Aunque debo aclarar, Judas no era apóstol. Judas, el que escribe aquí, Judas Tadeo. ¿Ok? Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Noten ustedes que dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él es único como Dios, como sabio, como Salvador. Dice: y debido a eso, sea a Él entonces la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Cómo no darle gloria a Dios, sabiendo que Él me guarda sin caída para presentarme sin mancha delante de su gloria, con gran gozo, con gran alegría, con gran regocijo? Eso es maravilloso. En conclusión, mis hermanos, de no ser cierta esta doctrina de la perseverancia de los santos, significaría o estaríamos implicando que Dios no salva perfectamente. Está mal escrita la palabra perfectamente ahí, perdónenme por eso. Segundo, significaría o implicaría que la voluntad del Padre no se cumple. El Padre quiere traerme a Cristo, pero el Padre es tan débil que yo tengo más poder que Él, que digo: no, yo no quiero ir y no voy. O si yo llego a Cristo, Cristo me recibe, no me echa fuera. Dice: ok, te voy a poner en mi mano, pero no solamente en mi mano, sino que también la mano de mi Padre, en la mano de mi Padre, para que ninguna fuerza de este universo, bajo ninguna circunstancia, te arrebate de mi mano. Pero la voluntad del Padre no se puede cumplir. Significaría entonces además que alguien es más poderoso que el Padre y el Hijo, que la unidad del Padre y del Hijo, en el sentido de que ellos son todopoderosos en un plan salvífico, pero hay una fuerza mayor o más grande que el Padre y el Hijo en esa unidad de omnipotencia en mi salvación, que me pueden sacar y arrebatar de la mano de Dios. Y hay gente que dice: no, pero ok, nadie me arrebata, pero yo mismo me puedo salir. O sea, yo soy más poderoso que el Padre. El texto es un absoluto y un rotundo negativo. No, nadie. También me incluye a mí, el que está en las manos del Padre. 4. Si la perseverancia de los santos no es cierta, entonces Cristo falló en su oración cuando dijo: guárdalos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. No solamente oro por ellos, sino por lo que han de creer, para que sean uno, para que se parezcan a nosotros en respecto a la unidad. Pero ya vemos que Hebreos 5:7 en adelante dice que Cristo fue oído por causa de su temor reverente, esa oración que Él hizo por nosotros, para luego funcionar como sacerdote. Si la perseverancia de los santos no es cierta, los autores bíblicos se equivocaron todos, no solamente los del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y todo lo que Pablo dijo fue simplemente, no fue inspirado por Dios. Número 6, no tendríamos paz al no estar seguros de nuestra salvación. No tendríamos paz. ¿Quién podría tener paz y dormir tranquilo sabiendo que la salvación se pierde y que la perseverancia de los santos no está segura por las promesas de Dios? Yo no dormiría. Número 7. Si la perseverancia de los santos no es cierta, es mentira que nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo en Dios. O sea, yo no estoy con Cristo en Dios de una manera escondido, muerto para el mundo, porque morí para el mundo. Es mentira entonces. Termino con 2 cosas. Lo que dijo David cuando estaba hablando de los hombres santos o los justos versus los impíos. En el Salmo 37:24 dijo: cuando el hombre cayere, ese hombre santo, porque el contexto es el hombre santo, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y también en el mismo Salmo dijo: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Para siempre serán guardados. En el mismo Salmo 34, en otro salmo dice: si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Jehová levanta al justo para que llegue a su meta final. Hace poco, cuando tenía mi Facebook abierto, me llegó una notificación de un post que alguien puso
Cuando lo leí me pareció muy precioso y que está ligado a esta doctrina. Se llama la oración de arrepentimiento de un puritano. Es una oración muy antigua y cuando la leí me vi reflejado en ello y quiero compartírsela. Dice: oh Dios de gracia, tú has imputado mi pecado a mi sustituto, o sea, a Cristo, y has imputado su justicia a mi alma. Vistiéndome con manto de novio, me has adornado con joyas de santidad, mas en mi caminar cristiano yo aún me cubro de trapos. Mis mejores oraciones están manchadas con el pecado. Mis lágrimas penitenciales son tan impuras. Mis confesiones de mal agravan mis pecados. Mi recepción del Espíritu es teñida con egoísmo. Yo necesito arrepentirme aún de mi propio arrepentimiento. Necesito ser lavado por mis lágrimas. Yo no tengo ropa limpia para cubrir mis pecados, tampoco telar para tejer mi propia justicia. Estoy siempre vestido con ropas sucias y por la gracia siempre estoy recibiendo cambio de vestuario, pues solamente tú justificas siempre al impío. Estoy siempre yendo a la tierra lejana, a país distante, y vuelvo siempre a casa como un hijo pródigo, siempre diciendo: Padre, perdóname, y tú siempre trayéndome el mejor vestido y el nuevo anillo. Déjame usarlo cada mañana y cada noche regresar de nuevo vestido con él, salir al trabajo diario vestido con él, casarme vestido con él, ser herido de muerte vestido con él, comparecer ante el gran trono blanco vestido con él y entrar en el cielo vestido con él, brillando como el sol. Concédeme que nunca pierda de vista la excesiva malignidad del pecado, la excelente justicia de la salvación, la superior gloria de Cristo, la grandiosa belleza de la santidad y la gran maravilla de la gracia de Dios. Qué preciosa esta oración. No somos santos, no somos perfectos y vivimos una vida cristiana anhelando cada vez ser mejores. Pero ese sentimiento lo pone el Espíritu de Dios en nosotros y es lo que asegura nuestra salvación hasta el final, porque Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos y siempre tomarnos y llevarnos de su mano derecha. Amén.